Muy buenas noches, mi nombre es Roncio Hurtado, les vengo a hablar sobre las teorías de la administración. El contenido, vamos a hablar sobre los principales autores clásicos de la administración como Henry Fayol, principios de las teorías clásicas de él, funciones básicas de las empresas, las teorías de Luther Gulick y las 7 funciones y las críticas. Bueno, entonces comenzamos. Principales autores clásicos de la administración. Son 4 que se llaman James Moody, Lyndall Urwin, Luther Gulick y Henry Fayol. Entonces, yo escogí 2 que fueron Henry Fayol y el señor Luther Gulick. Entonces, primero les voy a hablar sobre Henry Fayol, el origen. Él fue el fundador de la teoría clásica. Fayol hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos, sistematizó el comportamiento gerencial y estableció los 14 principios de la administración. Dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominaron funciones básicas de las empresas. Las teorías clásicas surgieron después de la revolución industrial, debido al crecimiento acelerado de las empresas y la necesidad de aumentar eficientemente las competencias de las organizaciones. Entonces, primero, el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas prodigó una complejidad en sus administraciones y exigió un enfoque científico purificado que sustituyese a la gente empírica. 2. La necesidad de aumentar las eficiencias y las competencias de las organizaciones para obtener un mejor rendimiento de sus recursos y hacer frente a las competencias que se incrementa entre las empresas, y surge así la división del trabajo. Principios de las teorías clásicas. La ciencia de la administración, como toda la ciencia, se debe basar en leyes o principios tales. Principios, por lo tanto, son flexibles, adaptándose a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. Ellas son: 1. La división del trabajo. 2. La autoridad, la disciplina, la unidad de dirección, unidad de mando, subordinación de intereses individuales al bien del común, remuneración, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu del equipo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre cada una de esas 14 teorías clásicas. Entonces comenzamos con la de la división del trabajo. Para un mejor desempeño en el trabajo, entre más se especialice al empleado, mejor será su eficiencia. Esa es la primera teoría clásica que el señor Fayol pues hizo. La segunda es la autoridad. La autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes, no siempre conseguirán la obediencia si no tienen la autoridad personal o el liderazgo. La disciplina. La disciplina. Los intereses de una organización tienen que presentar las reglas y convenios que rigen en la empresa. La 4. Unidad de dirección. Las operaciones tienen un mismo objetivo y deben seguir un plan para esto. Deben existir para esto un plan coordinado, aprobado y autorizado por los gerentes involucrados. Las 6. Subordinación de intereses individuales al bien del común. Bueno, esta dice que en cualquier empresa el empleado debe tener una
precaución primaria por la organización. La remuneración, esta dice la competencia por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como para los empleadores, para trabajos iguales, salarios iguales. Eso quiso decir con esa de remuneración. Bueno, entonces la que sigue es centralización. La centralización dice que Fayol creía que a los gerentes les corresponde la responsabilidad final, pero los empleados deben tener la autoridad suficiente para ejecutar adecuadamente sus trabajos. Seguimos con la 9, que es la cadena escalar. La cadena escalar dice: la línea de autoridad es una organización para el orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. La 10, que es el orden, dice: cada individuo debe ocupar el cargo más conveniente para él. La equidad dice: los administradores deben ser amistosos y equitativos con los empleados, firmes pero justos. La 12, estabilidad del personal. La 12 dice que la estabilidad personal es para un eficiente funcionamiento en la organización. La baja rotación del personal es lo más conveniente. Eso dice la estabilidad del personal. Iniciativa, la 13. Debe darse libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo sus ideas, aun cuando a veces se cometan errores. La 14, el espíritu del equipo. Esta dice que promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad. Bueno, esas eran las 14 teorías clásicas que el señor Fayol pues fundamentó. Bueno, entonces ahora vamos con las funciones básicas de la empresa, que fueron 6 que él organizó, que son las funciones técnicas, las funciones comerciales, las funciones financieras, las funciones de seguridad, las funciones contables y las funciones administrativas. En estas, las funciones técnicas dice que son relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. La segunda, que es las funciones comerciales, relacionadas con la compra y venta de intercambio. Las funciones financieras dice que están relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. En la cuarta, funciones de seguridad. En la cuarta de funciones de seguridad dice que están relacionadas con la protección y preservación de los bienes de las personas. La quinta, funciones contables. Las funciones contables están relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas de la empresa. Las funciones administrativas están relacionadas con la intergeneralización de las otras 5 funciones. Estas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa. Bueno, esas fueron las 6. Ahora, para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir y coordinar. Estas fueron las 5, las 5 formas de organizar de Henry Fayol. Sus funciones administrativas. Bueno, entonces la primera, que fue planear. Él dice que planear es visualizar el futuro y trazar el programa de acción, que fue esta planear. Sigue con la de dirigir.
que dice que es guiar y orientar al personal, es dirigir, esa fue una de las funciones. Seguimos con la de coordinar. Bueno, coordinar es ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos cometidos. Controlar, para controlar, verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Así fue que él aclaró las funciones administrativas en esas cinco definiciones. Bueno, entonces las teorías clásicas de Luther Gulkin. Bueno, entonces él fue un profesor en el colegio de élite londinense. Hayton fue el director de la institución administrativa pública de la Universidad de Columbia y miembro de la asesoría administrativa del presidente Roosevelt. Gulkin esbozó la teoría clásica de la administración pública. Se extiende en 5 funciones las teorías clásicas y de Fayol, y él las fundamentó en 7 funciones, que fueron planificación, organización, reclutamiento, dirigir, coordinar, reportar y presupuesto. Entonces, en ese orden, la primera, planificación. Para él, estas funciones fueron delinear las tareas que derivan del cumplimiento y los métodos para alcanzarlas. Organización, establecer la estructura formal de autoridad y a través de la cual se definen y coordinan las subdivisiones para implementar el plan. Reclutamiento, seleccionar, entrenar y desarrollar al personal y mantener las condiciones favorables del trabajo. Dirigir la tarea continua de tomar decisiones, comunicar e implementar decisiones y evaluar a los subordinados adecuadamente. Coordinar todas las actividades y esfuerzos necesarios para unir a la organización para alcanzar un objetivo común. Reportar, verificar el progreso a través de registros de investigación e inspección, asegurarse de que las cosas sucedan de acuerdo al plan y tomar acciones correctivas cuando sean necesarias. El presupuesto, todas las actividades que acompañan el presupuesto, la planificación fiscal, contabilidad y el control. Las críticas, por último podemos mencionar las críticas que han recibido las teorías clásicas. Entonces la primera crítica, los clasicistas coinciden la organización en términos logísticos dirigidos a formales sin considerar sus contenidos psicológicos y sociales con debida importancia. La segunda, ausencia del trabajo experimental. Los autores de la teoría calórica fundamentan sus conceptos en la observación y sentido común. La tercera, el extremo racionalismo. En la concepción de la administración, los autores clásicos se preocupan demasiado por la representación racional y lógica de sus proposiciones, sacrificando la claridad de sus ideas. La cuarta, la teoría de la máquina. Los autores modernos denominan la teoría clásica como teoría de la máquina por el hecho de establecer que en determinadas acciones y causas ocurren determinados efectos y consecuencias dentro de
de alguna correcta acción razonable.